más allá del episodio, cómo terminó en la interpelación del martes y el miércoles, lo que ocurrió como derivación importante a nivel parlamentario es la conformación de una comisión preinvestigadora para analizar la compra justamente del campo María Dolores. Ya hubo una primera reunión de esta investigadora que tiene 2 integrantes del Frente Amplio y 1 del Partido Nacional. Y el denunciante es un diputado del Partido Colorado, Juan Martín Jorge, que está en línea con nosotros. Diputado, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar en contacto con ustedes. El gusto es nuestro. Diputado, en primer lugar, ¿cuáles son las motivaciones que a ustedes les llevan a ser el informante o el denunciante para generar una investigadora por la compra de la estancia María Dolores? Las motivaciones son la total convicción de que aquí hubo una maniobra de ocultamiento de documentos para cubrir un sinfín de incumplimientos constitucionales, reglamentarios y de decretos. Acá se violó la Constitución, se violó la ley, se violaron decretos, se tomaron decisiones de más de 30, 40 millones de dólares ajenos a los intereses del instituto, porque incluso hasta pusieron por escrito que era en homenaje al fallecimiento del señor Mujica, y luego, ante el incumplimiento de todas esas normas, hubo una serie de maniobras para ocultar los documentos y las sospechas que nosotros teníamos y que se van confirmando a lo largo de que pasan las preinvestigaciones. Diputado, usted presentó 6 argumentos. Usted presentó 6 argumentos para impulsar la investigadora. Vayamos por parte. En primer lugar, cuando se refiere a violaciones de la Constitución, es, por ejemplo, que la compra se realizó cuando el señor Viera era presidente y además la colona Henderson también ocupaba o el cargo allí en colonización. Exactamente. Tan claro es que nos asiste razón que el presidente del Instituto Nacional de Colonización terminó renunciando. La Constitución es clara, no se puede estar de los dos lados del mostrador. No puede ser que yo esté de un lado decidiendo y del otro lado siendo parte interesada. La Constitución lo dice. El señor Viera, primer cosa grave, asumió contradiciendo la Constitución. Segundo, le mintió al Parlamento, porque el Parlamento cuando vota su venia analiza su currículum. Y él omitió, adrede, decir que era colono, para que el Parlamento cometiera el error y lo votara a la venia. El Parlamento, de haber visto que el señor era colono, hubiera dicho esto es inconstitucional, traigan a otra persona. A su vez, el señor Viera tenía un préstamo con colonización, un préstamo para construir una vivienda, y ese préstamo nunca rindió cuentas. Otra violación más que encontramos en el listado. Cuando a su vez se le pide que rinda cuentas de ese dinero, resulta que construyó una vivienda violando las normas del EPS. Otra irregularidad más del señor Viera. Eso con respecto a Viera, que tan claro era el cúmulo de irregularidades que terminó renunciando. En el medio se gastó 32 millones y medio de dólares en la compra de una estancia en homenaje a un acto político. Porque encima lo dijo. No solo lo dijo porque están los videos, sino que lo puso por escrito. Está en la resolución de colonización. Eso con respecto a Viera. La directora Henderson está en la misma situación, también violando la Constitución. Está de los dos lados del mostrador. La sorpresa en este caso es que en lugar de renunciar, lo que nos dice el secretario de Presidencia y lo que hizo la señora Henderson es tomarnos el pelo poniendo un testaferro, porque encima usan la palabra testaferro, que tiene una connotación negativa total. No te preocupes, pone a alguien de tu confianza y vos seguís siendo colona. ¿A quién puso? Al esposo. Otra irregularidad más. Toma la decisión la señora Henderson a 40 minutos de haber asumido. Me parece ya gravísimo que alguien gaste 32 millones y medio de dólares a 40 minutos de asumir. No estudió absolutamente nada en 40 minutos. Y ahí está violando nuevamente el reglamento de colonización que dice que los directores tienen que por lo menos recibir 24 horas antes los informes técnicos. Es claro que gastó 32 millones y medio de dólares sin haber recibido el informe técnico porque 40 minutos es mucho menos que 24 horas. Sí. Le puedo seguir denunciando cosas. Por ejemplo, que gastaron 32 millones y medio de dólares sin crédito presupuestal. Sí, antes de pasar a eso, que es otra de las presuntas irregularidades que ustedes denuncian. En el caso de la venia del señor Viera, el senador Michelini en el Pleno del Senado dijo que eso también implicaba una responsabilidad de los propios senadores que no investigaron la venia de Viera y que la votaron
con la información que vino desde el Ministerio de Ganadería. ¿No hay un mea culpa ahí también de los partidos políticos que votaron una venia sin conocer toda la información? La verdad que yo estuve siguiendo la interpelación, fueron 14 horas, obviamente me perdí algunas partes. Lo que usted me cuenta, claramente me lo perdí. Yo no puedo creer, del señor Michelini puedo creerlo, pero es insólito que ante esta violación grosera de las normas, encima se le atribuya a los senadores, ¿a cuál? A todos los senadores, incluso los del Frente Amplio. Yo no puedo creer que la defensa sea que la culpa es de los senadores cuando se le oculta o se le miente información. Es insólito. La verdad no merece que destinemos ni 30 segundos en los argumentos del señor Michelini, que nos tiene acostumbrados a este nivel de argumentación. La verdad parece que nos está tomando el pelo. Es una ofensa que Michelini ofenda nuestra inteligencia si es que dijo eso. Diputado, con respecto a las irregularidades, tanto del señor Viera como la de la señora Henderson, más allá de las derivaciones que esto pueda tener con investigadora primero, o si eventualmente llegan al nivel de fiscalía, digamos, ¿esto necesariamente implica la nulidad de la compra? Yo le voy a dar mi opinión como escribano. Yo como escribano entiendo que esto es nulo, porque una toma de decisión contraria a la Constitución es nula. Podremos discutir si es nulidad absoluta, si es nulidad relativa, si es subsanable o no es subsanable. Esa es otra discusión. Y si la compra es reversible o no, entiendo que sí, porque todo contrato es reversible. Acabamos de ver cómo el gobierno revirtió el contrato Arasatí. Yo no estoy en este momento, y no es el interés, revertir la compra. Entiendo que es nula, pero el objeto de la investigadora, la preinvestigadora, es ver si se incumplieron normas. A mi juicio se incumplieron. Que la investigadora lo confirme y después actúe en consecuencia con las normas sancionatorias aplicables. Pueden ser investigaciones administrativas, pueden ser denuncias penales, eso lo va a determinar la investigadora. Nosotros estamos obligados como oposición a controlar al gobierno. Y cuando es al revés, es al revés. Si el día de mañana nos toca a nosotros estar en el gobierno, la oposición tendrá que controlarnos. Y estos son los mecanismos que las normas nos dan para controlar. Y si encontramos que las cosas se hicieron mal, estoy obligado, ética, moral y legalmente, a accionar. Porque estamos manejando dineros públicos. Si esto fuera un negocio privado, y acá sí puedo hablar en calidad de escribano, yo como escribano no hubiera podido autorizar una escritura donde me falta regularidad en el consentimiento del comprador, porque acá el comprador no estaba representando correctamente porque era inconstitucional. Si igual lo hiciera, y yo mañana quiero hipotecar un campo, cuando venga el banco y me analice la documentación, me va a decir, señor, yo a usted no le puedo dar un préstamo porque estos títulos están mal, son irregulares, tienen graves falencias. Y por otro lado, si yo como escribano hago un negocio de este tipo, donde gasto $32,5 millones, que es una cifra que alerta a cualquier negocio de lavado de activos, y me van a venir a pedir explicaciones de por qué yo estoy pagando $7,200 la hectárea cuando vale $4,000. Entonces, esto en lo privado no camina. Esto no pasa a los filtros privados. ¿Por qué el Estado entonces hace lo que no nos permite a los privados porque nos ponen otras exigencias y encima con dineros públicos? Y encima con el dinero que tanto nos cuesta a todos con nuestros impuestos. Encima cuando nosotros tenemos carencias en otros presupuestos, en otras cosas importantes, vivienda, educación, salud, cajas profesionales, que falta plata a la gente, y nos gastamos $32,5 millones, más 10 más para adecuar en un homenaje político. Esto es grave. Por eso estamos nosotros obligados a accionar. Después la investigadora dirá y el Parlamento dirá, pero nosotros no podemos quedarnos omisos ante esta situación. Diputado, cuando usted habla del homenaje, una palabra que aparece en el acta que el propio senador Bordaberry presentó en la interpelación el martes pasado, o el miércoles, depende de la hora, y también con el comentario que hizo con respecto a la persona que asumió y a los 42 minutos votó la compra. Se advierte que usted advierte que la operación que realizó Colonización es para que el señor Sánchez pudiera anunciar cuando el cortejo fúnebre pasó por la puerta del MPP la compra de la estancia, teniendo en cuenta el compromiso de campaña que había asumido el Frente Amplio y también lo que se había comentado por parte del presidente Orsi de que la intención era comprar hectáreas durante este periodo para dedicárselas, entre otras cosas, a la lechería?
¿Cuál fue la motivación? Yo la desconozco porque no estoy en el fuero íntimo de las personas. En los hechos, a confesión de parte está pronto. En el medio de un momento honorífico por parte de los seguidores de Mujica, se estaba festejando con la compra. Lo dijo, está público, están los videos. No es que yo estoy pensando o sospechando. Los hechos están ahí. Pero, si quiere que se lo lleve a la normativa, hay un principio en derecho administrativo a la hora de gastar los dineros públicos que es la especialidad de los órganos. Es el principio de especialidad. Yo tengo un organismo que tiene que dedicarse a ciertas cosas, que no puedo salirme de los fines del organismo. Pero cometieron la falta de en el acta poner por escrito que era en homenaje al señor Mujica. Más allá de las intencionalidades, más allá de las promesas de campaña, más allá del video festejando entre los seguidores de Mujica la compra de 32 millones de dólares, en el acta están poniendo que la compra es en homenaje. Y eso viola la ley orgánica de colonización, porque en los fines de colonización no están las compras para fines honoríficos, y viola el principio de especialidad de los organismos. Yo no puedo mañana ser director de un ente y estar decidiendo la venta, la compra o negocios de millones de dólares ni de 5 pesos en fines ajenos a los que se construyó el organismo, y menos ponerlo por escrito. No se manejan así los dineros públicos. Usted comprenderá en todo caso también cierto escepticismo con respecto a eso, diputado Jorge, porque el mismo argumento se usó cuando Antel construyó el Antel Arena, y la justicia luego en un par de oportunidades resolvió que la construcción de ese estadio implicaba o también estaba alcanzado por el giro de la empresa, ¿no? Eso lo dijo la justicia, el Tribunal de Cuentas dijo lo contrario. Sí. La justicia independiente, el Tribunal de Cuentas tiene integrantes políticos, ¿no? Bien, pero son organismos de control y justicia también. Diputado, con respecto al tema del costo, usted mencionó ese término y allí por lo menos hay un par de vertientes. Una tiene que ver con el costo en sí de la estancia, que iba a ser un negocio entre privados hasta que apareció la figura de colonización para comprarla. Y la otra tiene que ver con los créditos presupuestales que tenía colonización para hacer frente a esta obra. El señor Henry ha dicho que Economía le debía dinero a colonización para abordar justamente esta compra. ¿Qué lectura hace de este aspecto del negocio? Que políticamente se dijo que colonización estaba fundida y acto seguido, en pocos días, gastan 32 millones y medio de dólares. O nos mintieron en campaña, o la situación entonces no era tal. Que el crédito no estaba. Y ahí hay entonces una violación al TOCAF que hay que investigar. Por eso el pedido de la investigadora. Y dentro del TOCAF están las excepciones, y tampoco está excepcionado, en el largo listado de excepciones del TOCAF, tampoco figura este tipo de operaciones. Que se investigue, eso es lo que estamos pidiendo. ¿Por qué la investigadora y por qué no remitir lo actuado en el Parlamento días pasados directamente a Fiscalía? Yo creo que hay una escalada en los controles. Los primeros controles se hacen a nivel político. De hecho, el director de la oposición es el primer control político a toda la legalidad y cumpliendo las normas que tenemos que nosotros reclamar. El director de la oposición, el doctor Luca Manassi, pidió informes jurídicos al organismo, a la gerencia jurídica del organismo, y se los negaron. Otro elemento totalmente grave. Cuando tenemos un director, no importa de qué partido, oficialismo o oposición, que está ahí para controlar y pide un informe jurídico de la legalidad de todo lo actuado y se lo niegan, estamos ante una arbitrariedad gigantesca. Ese es el primer control. El segundo control fue los llamados a sala, las conversaciones. Hay otro en la escalada, que es el llamado a sala del ministro, la interpelación. La interpelación el otro día, quien la siguió, vio que el ministro Frati no contestó absolutamente nada de las preguntas, al menos las jurídicas. Eso indicó que nosotros inmediatamente, condenados la coalición y la oposición, siguiéramos al siguiente elemento de escalada de control, que es la investigadora y la preinvestigadora. Fíjese que la escalada va en la investigadora pedida, previamente una preinvestigadora, y la preinvestigadora resolverá. Después iremos al Parlamento a ver si decide que hay elementos suficientes para una investigadora. Tal vez el Parlamento venga y me diga a mí, diputado Jorge, no hay elementos, no hay fundamentos, acá se termina el tema. Y yo ahí personalmente decidiré si voy o no a la Fiscalía.
es una decisión que tendré que tomar después. Creo que tenemos todo un procedimiento de escalada de controles en función de la gravedad. Si directamente vamos a ir todos a Fiscalía, en vez de pasar por los elementos previos, estamos haciendo también un camino equivocado. Claro. Es muy pertinente esa explicación que usted da, diputado. Ahora, también usted dijo en el comienzo de este reportaje que como funcionario público, si advierte una posible irregularidad, tiene que denunciarlo, y la denuncia se hace ante Fiscalía y no en el ámbito parlamentario. Ni bien yo confirme que hubo delito, no tenga la menor duda que voy a ir a la Fiscalía sobre el anuncio. Estoy en plazo. Y eso ocurrirá luego eventualmente de la investigadora. No tengo la menor duda de que, como se mencionó en la interpelación, los abogados penalistas están analizando todo esto. Diputado, en el cierre, sabiendo que usted además tiene que participar de la sesión que arranca en unos minutos, ¿qué ambiente hay en el resto de los partidos que conforman el arco opositor al gobierno? Me planteo, por ejemplo, lo que opinan los diputados de Identidad Soberana y Cabildo Abierto, y también el legislador del Partido Independiente, con respecto a la posibilidad de votar la investigadora, porque es muy previsible que la preinvestigadora, por la mayoría que tiene el Frente Amplio, con 2 votos en 3, recomiende no sancionar la investigadora. Pero lo que ocurra en diputados en el Pleno ocurrirá en función de las mayorías, que allí la correlación es distinta. ¿Ha conversado con ellos? ¿Qué le han dicho? Se ha conversado, sí. La pregunta es muy interesante porque estamos en un periodo parlamentario que hacía muchísimos lustros no veíamos. Tuvimos 15 años de Frente Amplio con mayoría absoluta, tuvimos 5 años de una mayoría de una coalición que hubo que, por lo general, negociar, pero también ha sido fácil trabajar. Estamos por primera vez, después de 20 años, en un parlamento donde los equilibrios son muy frágiles. Precisamos de absolutamente todo el mundo para estar de acuerdo. Esto implica mucho trabajo, esto implica mucha negociación. Por supuesto que a la hora de pedir la investigadora estábamos todos de acuerdo, en la conferencia de prensa estaban todos los partidos. Veremos si luego de los informes que se presentarán hoy, la Cámara va a resolver esto el 2 de septiembre, que es la próxima vez que se junta. Veremos si ahí la política acompaña las formalidades, porque las formalidades son suficientes, o la política decide de que este tema se termina en esta instancia aquí. Le hacía esa pregunta también, diputado, porque el diputado Perrone, de Cabildo Abierto, fue el que se ha mostrado como más ambiguo para contestar sobre sí o sobre si no votaría la investigadora. Ha dicho que es un mal preámbulo para la discusión del presupuesto, pero que, bueno, si tuviera que acompañarla seguramente lo haría. ¿Usted ha conversado personalmente con él, con la otra legisladora de Cabildo? ¿Qué ha ocultado con respecto a la posición de ese partido? No, yo en lo personal no he conversado con ellos. Estas conversaciones se hacen a nivel de Senado y a nivel de coordinadores. A nivel de Senado y a nivel de coordinadores, el otro día estábamos todos de acuerdo en proseguir por este camino. Juan Martín Jorge, diputado del Partido Colorado, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. A las órdenes, siempre que tenga precisión.